Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es Mariano Lourenço y junto con mi esposa Florencia y mi hija Julia servimos al Señor en la iglesia en Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es realmente un privilegio para mí poder compartir estos minutos meditando en lo que la palabra de Dios quiere decirnos, en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es mi oración que pueda ser para vos como fue para mí un tiempo de desafío. Hoy vamos a meditar juntos en el pasaje que se encuentra en Tito, capítulo 1, versículos 1 al 9. Y quisiera, ya que comenzamos hoy con la meditación en el libro de Tito, darte algo del contexto de esta epístola. Tito, al igual que Timoteo, primera y segunda de Timoteo, son conocidas como epístolas pastorales de Pablo, y se las conoce así porque en ellas hay ciertos consejos dirigidos a personas que tenían la responsabilidad de cuidar o pastorear almas. Pero sería un error pensar que estas cartas son exclusivamente para pastores, porque sabemos, como dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, que toda la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. En algún momento, después de su primer encarcelamiento en Roma, Pablo visitó Creta con Tito y lo dejó allí para ayudar a resolver problemas en las iglesias cretenses. Creta es una isla de unos 250 kilómetros de largo y unos 60 kilómetros de ancho, situada ahí cerca del extremo sur de Grecia, en el mar Mediterráneo. La gente de Creta tenía una muy mala reputación en esa época. Pablo va a citar a uno de sus poetas ahí en el versículo 12 del capítulo 1 y va a decir de ellos así, dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. De hecho, los cretenses eran tan mentirosos que había una expresión en griego que era hacerse el cretense, que significaba básicamente ser un mentiroso. Sus ciudades eran conocidas por ser lugares violentos y de una gran depravación sexual. En este suelo tan hostil, casi idéntico al de nuestros días, la semilla del Evangelio había florecido y Pablo le escribe a Tito para animarlo y ayudarlo en su tarea de establecer ancianos y cuidar las iglesias. Podríamos decir que el tema principal de la carta de Tito y la razón por la cual es tan importante y tan relevante para nosotros es cómo vivir una vida que agrada a Dios en medio de una sociedad corrompida. Así que si te parece, te invito a que tomes tu Biblia o tu dispositivo para que tengamos la lectura de Tito capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Te invito a que ores conmigo para poder tener este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Oremos. Dios, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo con tu palabra. Queremos rogarte, Señor, para que como siempre ha sido, tu palabra nos hable, Señor, llegue a nuestro corazón y nos muestre qué es lo que hay que cambiar en nuestra vida. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mira, Pablo va a hablar de muchas cosas acá en este pasaje que vamos a tratar hoy. Pero quisiera que me acompañes en esta búsqueda de poder vivir de una manera que agrade a Dios en medio de una sociedad corrompida, como decíamos que era el tema de la carta. A ver, tres conceptos que se encuentran ahí en el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Tito.
Y Pablo comienza presentándose ahí en el versículo 1, y en esa presentación nos va a dejar estos tres conceptos en cuanto a su condición, en cuanto a su función y en cuanto a su misión. Así que acompáñame a la lectura de las primeras cuatro palabras para encontrar el primer concepto. Dice Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Y ahí Pablo va a hablar de su condición, es decir, cómo se veía a sí mismo. Y en esta palabra que se traduce como siervo, en realidad debería traducirse como esclavo. Sería Pablo, esclavo de Dios. Y hace referencia a una persona que se rinde completamente a la voluntad y autoridad de otra. Se usaba para referirse a una persona que se entregaba o se vendía a otra para servirle como esclavo. Ahora Pablo no se veía a sí mismo como un esclavo en contra de su voluntad. De hecho, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 1, él anima a los creyentes diciéndole, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo no se veía a sí mismo como un esclavo en contra de su voluntad, sino más bien como ese tipo especial de esclavo que había en esos tiempos, que según las leyes hebreas, teniendo la posibilidad de ser libre, decidía permanecer para siempre sirviendo como esclavo de su amo. Eran esclavos que manifestaban este deseo y se lo llevaba al tabernáculo, donde el sacerdote le hacía una perforación ahí en su oreja. Así que por donde fuera que anduviesen, la gente sabía, al ver esa marca, que esa persona era un esclavo por decisión propia. Pablo había sido redimido, comprado, liberado de la esclavitud del pecado, pero él ahora había decidido ser esclavo de Dios, servirle por amor para siempre. Y la pregunta acá es, ¿cómo me veo a mí mismo en relación a Dios? ¿Me veo como Pablo, como un esclavo de Dios? ¿De manera que hacer su voluntad es la prioridad número uno en mi vida? Bueno, la mayoría de las veces queremos tomar las decisiones nosotros y después oramos para que Dios nos bendiga. ¿De qué somos esclavos? ¿De qué soy esclavo? Soy esclavo de mis deseos, de mis miedos, de mis frustraciones. Pablo había decidido ser un esclavo de Dios. Y así se declara en esa condición. Pablo, esclavo de Dios. Ser esclavo de Dios no es perder mi libertad. Al ser esclavos de Dios somos verdaderamente libres para hacer lo que debemos ser. En primer lugar vemos ahí a Pablo mostrándonos su condición, declarándose un esclavo. En segundo lugar, fíjate, seguido ahí, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él va a hablar ahora de su función, apóstol de Jesucristo, dice él. Y esa palabra apóstol significa ni más ni menos que enviado. Era una palabra que era usada para designar a un delegado o mensajero enviado en una misión con credenciales autorizadas como representante personal de otra persona. Era lo que típicamente hacían los reyes, que enviaban representantes para tratar temas importantes. Y Pablo dice entonces, yo soy un esclavo de Dios y un enviado de Jesucristo. Como hijos de Dios, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de sus pecados, dice Colosenses 1:13. Esto quiere decir que ya no somos de este mundo, pero Dios nos ha dejado como embajadores y representantes de Cristo, dice ahí en Juan. Por esto, Dios nos ha equipado a cada uno, como dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que como Dios nos ha equipado, también nos ha enviado. ¿Sabes? Es triste cuando en la vida del creyente muchas veces pasan los años sin saber cuál es el don espiritual y por lo tanto qué es lo que Dios espera de él. ¿Para qué hemos sido enviados? Esto produce una gran frustración y es de acuerdo a muchas encuestas la razón principal por la cual muchas personas se alejan del Señor. Son personas que no saben para qué están en la iglesia. Tengo que entender yo que es la responsabilidad personal de cada creyente descubrir cuál es su función, cuál es su don, qué es lo que Dios le ha dado para bendecir a la iglesia. Te repito, como dice en 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Pero mira, en tercer lugar veo ahí la misión de Pablo. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios
y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo tenía una misión, que era enseñar la verdad para conducir a la piedad. ¿Sabes qué? Esa palabra conforme, que dice ahí, conforme a la fe, podría decirse que es para impulsar la fe, para impulsar a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que da como resultado la piedad. Pablo dice, yo soy un esclavo, él habla de su condición. Y soy un enviado de Jesucristo, habla de su función, para proclamar fe a los que Dios ha elegido y enseñarles a conocer la verdad, que les muestre cómo vivir una vida dedicada a Dios. Pablo tiene una misión, enseñar la verdad de la palabra de Dios, porque lejos de ser solo datos históricos, lejos de ser solo información, lejos de ser un conocimiento que hace que parezcas espiritual cuando podés citar libros de la Biblia de memoria, o versículos de la Biblia de memoria, esta verdad de la palabra de Dios nos lleva a vivir una vida piadosa, una vida que da testimonio del Dios que tenemos. Pablo en esta carta de Tito va a hacer un énfasis especial en las buenas obras y cómo estas son una característica de los creyentes. De hecho, ahí en el capítulo 2, versículo 10, nos anima a vivir una vida de una manera que adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es muy triste cuando un hijo de Dios vive de una manera que deshonra el nombre de Dios porque es deshonesto o mentiroso o sigue los deseos de este mundo. ¿Está la verdad de Dios, está la verdad de la palabra de Dios transformando mi vida? ¿Me hace parecer cada día más a Cristo? ¿Sabes? Ahí en Juan capítulo 17, versículo 9, estaba el Señor Jesús orando por sus discípulos. Él sabía que en breve los iba a dejar. Y entonces en una oración preciosa y muy sentida, Él ora al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Exponerme a la palabra de Dios tiene un efecto santificador. La palabra de Dios leída, escuchada y aplicada a la vida tiene el poder de hacerme más como Cristo. Es como cuando estoy de vacaciones y me quiero broncear. Me tengo que exponer al sol, no hay otra manera, ¿no es cierto? Bueno, para ser cada día más como Cristo me tengo que exponer a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a poder separar un tiempo de nuestro día, cada día, para exponernos a la palabra de Dios. Sin duda que estos minutos que hemos compartido son un buen comienzo, pero que no reemplacen tu tiempo personal con la palabra de Dios. Quiero animarte a que tal vez después de escuchar esto puedas tomar otra vez tu Biblia y leer ahí en Tito capítulo 1, versículo 1 al 9, para ver qué es lo que Dios quiere decirte a vos. Quiero agradecerte por tu atención, y te invito a que me acompañes para terminar en oración. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tesoro que tenemos en nuestras manos, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de tantos hombres y mujeres que vivieron vidas santas, vidas que impactaron a una sociedad corrompida, Dios. Señor, queremos rogarte que nos ayudes a ser esclavos tuyos, realmente esclavos tuyos, que hacer tu voluntad, Padre, sea nuestra única prioridad. Padre, que podamos ser diligentes y entendamos que es nuestra responsabilidad conocer nuestro don espiritual y descubrir a qué nos has enviado, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra función. Señor, ayúdanos a separar un momento cada día para exponernos al efecto santificador de tu palabra. Necesitamos más de vos y de tu palabra en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.